Como iniciación, para que entendamos un poco, porque a veces quizás es medio complicado para aquellas personas que se conectan al vivo o lo ven después, o a veces nos hacen preguntas, ¿no? O que no se entiende demasiado quizás. Cuando nosotros nos referimos a la Torá, nos referimos a la ley de Dios, a lo que está escrito en Génesis y Deuteronomio, porque eso está dentro de la Biblia, ¿no? Y a veces comúnmente las personas que quizás que no entienden demasiado, cuando uno dice la palabra Torá o Ketubim, que son los profetas, o Neubim, ¿no? Como que no entienden y piensan que son quizás libros hebreos distintos a lo que nosotros tenemos. No, es lo mismo. La Torá es parte y forma parte del libro de lo que conocemos como Génesis a Deuteronomio. Es exactamente lo mismo. Lo único que la división de la Biblia está dividida en partes. En el hebreo tenemos la Torá, que son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es el mismo orden que tenemos nosotros, que lo conocemos los creyentes o cristianos como el Pentateuco. Después vienen los profetas y luego los escritos, que es el orden que le da Yeshua, Jesús, a la Biblia cuando él menciona las escrituras, cuando él dice en todo lo que está escrito en la ley, los profetas y los salmos, está refiriendo al mismo orden. La ley y la Torá, los profetas y los escritos son los que abarca, dice los salmos, porque son los escritos, lo que conocemos como escritos, que es de salmos, Eclesiastés, Proverbios y ese tipo de lectura, ¿no? Y después, una vez que ya vino Yeshua y se instaló su movimiento, los que creyeron en él fueron escribiendo también, y conocemos como mal llamado Nuevo Testamento, ¿no? Porque no puede haber una división de Dios en su palabra de llamar algo antiguo, ¿no? Porque si es antiguo entonces es medio desechado. Si bien muchos predicadores y profetas actuales utilizan el Antiguo Testamento y capaz remarcan las palabras que puedan ser buenas, ¿no? Para uno, para inflar, ¿no? La autoestima y todo eso, ¿no? La palabra de Dios es una sola y tiene la misma importancia tanto la Torá como los profetas, como los escritos y como los escritos mesiánicos, ¿no? Si bien el núcleo para mí de Adonai, el creador de todas las cosas, se encuentra en la Torá, y por eso nosotros de este lado seguimos semana a semana con lo que se llama Parashá, que es lo que se elige, ¿no? La lectura anual del ciclo de la lectura judía. En este caso sí seguimos a lo que plantea el judaísmo, que en cada sinagoga todos los Shabbat se lea una parte de la Torá. Semana a semana se va leyendo y a las 52 semanas se completa el año total. Ellos siguen el ciclo lunar, no el solar, recordemos, y en un año se lee toda la Torá. No es que estrictamente tenemos que leer todo en un año la Torá, porque si a alguien le gusta, por ejemplo como a mí, le gusta leer la Biblia, puedo leer 2, 3 veces al año la Torá, 4 veces, eso depende de cada uno. Pero sí, en todas las sinagogas se habla de algo. Y esto les pasa lo mismo, por ejemplo, en el catolicismo, porque ellos tienen todos los domingos la misa y lo que tienen que enseñar, y en todas las iglesias católicas se enseña todos los domingos lo mismo. Entonces, que es un poco en realidad copiado de lo que hace el judaísmo en las sinagogas, ¿no? Que en todas las sinagogas del mundo se lee acerca de esta parashá. Esta semana tocó Vayatse, ¿no? Que abarca el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 28, versículo 10 al 32:3. Nosotros vamos a elegir Génesis del 28:10 hasta el final del capítulo del 22, ¿no? Recordando un poco y introduciéndonos en el capítulo para poder entenderlo, estábamos hablando acerca de la parashá anterior de la vida de Isaac, ¿no? Isaac tiene 2 hijos junto con su esposa Rebeca, Esaú y Jacob, y desde el nacimiento se peleaban y discutían, ¿no? Para saber quién era el primero. Los dos tenían
quizás más anhelo por de parte de Jacob de ser el primogénito desde que nació, que recuerdan que lo había agarrado apenas nació de los tobillos de Esaú para tratar de salir primero, ¿no? Después, medio que Esaú regaló su primogenitura a Jacob con un plato de comida, y se acercaba el tiempo de la muerte de Isaac y venía la bendición como era acostumbrado para el hijo primogénito. Isaac, más allá de las decisiones de vida que había tomado Esaú, era su preferido, entonces la bendición iba a ir para él. Rebeca, que tenía de preferido a Jacob, al escuchar esto de Isaac, que también pensaba que iba a morir, entonces ahí vemos también algo que podemos aprender, que a veces el ser humano, por más que esté en contacto con Dios o tenga una relación importante como fue la de Isaac con Dios, él pensaba que iba a morir porque se había quedado ciego o relativamente ciego, no podía ver nada. Entonces probablemente, y esos eran otros tiempos, no son como los de ahora, ¿no? que el ciego puede tener, hacer deporte, no sé, hay guitarras, hay un montón de cosas que pueden hacer a pesar de esa dificultad. En ese tiempo no, en ese tiempo quedabas ciego y eras viejo, quedabas postrado en cama. Entonces Isaac entendía de que quizás ya era el tiempo de morir y que tenía que dar su bendición a su hijo primogénito. Un error de parte de Isaac, porque a pesar de que le da la bendición y erróneamente, ¿no? Erróneamente no, es parte del propósito de Dios que se la diera a Jacob, ¿no? La bendición, Jacob engañando a su padre, haciéndose pasar por Esaú, poniéndose pelos en los brazos, ¿no? Recibe la bendición que tenía preparado para su hijo primogénito de parte de Isaac. Yo creo que Isaac, porque dice la voz es la voz de Jacob, pero el cuerpo es de Saúl. Entonces yo creo que Isaac dentro de su interior sospechaba que estaba Jacob, porque si no, no podía haber dicho eso, ¿no? De que la voz era la voz de Jacob, ¿no? Tenía que haberse dado cuenta. Pero digamos que estaba ciego, dio la bendición a su hijo. Esaú se sintió lastimado por eso, y cuando dijo, cuando muera mi padre, o sea que el pensamiento de que iba a morir su padre era tanto como para Esaú, como para Rebeca, como para sus hijos, ¿no? De que estaba pronto a morir Isaac. Pero no fue así, se equivocaron, porque Jacob se va a ir de su tierra, por orden también de sus padres y de su madre, que le dicen, vete a la tierra de Aram, donde está mi hermano Labán, y cásate con una mujer de esa familia, haciendo lo mismo que hizo Abraham. ¿Por qué? Porque Esaú, que era el hijo mayor, ya había tomado la mala decisión de casarse con mujeres que no eran de la familia, y eso había traído dolores de cabeza para Isaac, para Rebeca. Entonces Rebeca lo despidió también pensando quizás de que Isaac iba a morir pronto, entonces Esaú se iba a vengar de su hermano por haberle robado su primogenitura y lo iba a matar. Después Esaú, cuando ve que sus padres mandan a Jacob a Aram para casarse con una mujer de la familia, toma la decisión de ir a un familiar de Abraham y casarse con alguien de la familia. Pero esto es como cuando tomamos equivocaciones en nuestra vida y queremos solucionar las cosas cometiendo más errores, ¿no? Ya se casó primero con dos mujeres y que no eran del pueblo, o sea, de su familia, y después se casa con otra mujer que ni siquiera era de la tierra de Arán o de la familia de Arán, sino era de un familiar, pero ya sumándose a 3 esposas, ¿no? Y sabemos y conocemos lo que está en la Torá, que el Señor une a una pareja, ¿no? Y esa era la idea original de parte de Adonai. Entonces, Jacob emprende su viaje en obediencia a su madre y a su padre hacia Aram. Pero claro, tiene que atravesar ese camino, y en ese tiempo no es como ahora que hay colectivos, no, uno lo tiene que hacer caminando, atravesar el desierto en la noche, frío, ¿no? No sé con cuánta comida pudo haber ido para ese viaje.
no sabemos con quién se pudo haber encontrado en todos esos caminos, entonces no era una situación fácil para Jacob, ¿no? Entonces vamos a leer lo que dice el versículo 12 al 15, dice, cuando ya descansó Jacob, se acostó sobre una roca, dice, soñó y he aquí una escalera fijada en tierra y su cabecera llegaba al cielo y aquí ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el honor del Señor estaba parado sobre él y dijo, yo soy el Señor, Dios de Abraham tu padre y Dios de Isaac. La tierra en la que tú estás acostado sobre ella, a ti te la daré a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el oeste, el este, el norte y el sur. Y se bendecirán por ti todas las familias de la tierra y también por tu descendencia. ¿No? Dice el 15, y aquí yo estoy contigo, te cuidaré en todo lugar por donde vayas y te regresaré a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he hablado a ti. ¿No? Vemos que Jacob tiene este sueño maravilloso, ¿no? De ver una escalera, de ver ángeles subiendo y bajando a la tierra, ¿no? Y recibe la promesa de Dios que ya se le había dicho a Abraham y que Dios se le había aparecido a Isaac y se le había dicho también, y ahora a Jacob, ¿no? Obviamente que la descendencia viene primeramente de Abraham, ¿no? Después se forma en Isaac y de Isaac pasa a Jacob, ¿no? Entendiendo que por más que quizás el otro hijo estaba en su casa con su familia y él tuvo que emigrar hacia otra tierra, Dios estaba con él, ¿no? Y le hace esta hermosa promesa de que en su simiente, ¿no? En su descendencia iba a encontrar esta bendición de parte de Dios, ¿no? Y que en la tierra se iba a extender de parte de Dios esta bendición, ¿no? Y que la descendencia sería como el polvo de la tierra, y sobre el polvo de la tierra no la podemos contar, ¿no? Abraham le dijo como las estrellas del cielo, tampoco se puede contar. Y es hasta el día de hoy que el pueblo de Israel, siendo que tiene una tierra medianamente chica, tiene descendientes por todos lados. De él iba a ser formado Israel, Jacob, de su simiente, todavía no había sido cambiado su nombre, todavía era Jacob, después Dios se lo iba a cambiar, ¿no? Y le hace una promesa importante, ¿no? Dice, yo estaré contigo y te cuidaré de todo. Entonces, por donde vayas, dice. Entonces, importante porque recibir promesas de parte de Dios en ese tiempo difícil, porque está atravesando un desierto, tiene miedos, seguramente va a ir a una familia que quizás nunca había conocido, porque no es como los tiempos de ahora que tenemos Facebook, nos podemos agregar con los primos que viven en Uruguay, en China o en donde fuera, ¿no? Y podemos estar en contacto con ellos, ver cómo anda, qué sé yo, la tía, que no nos vemos hace 20 años, mi hija que está a 20 años de kilómetro, el hijo que está a 20 años de kilómetro, a 20 kilómetros, a miles de kilómetros, ¿no? En otros países, ¿no? Y nos podemos conectar. Antes el hijo agarraba la valijita, se iba a otro país y no lo veías nunca más. Probablemente Jacob ni conocía a Labán, no conocía a nadie de su familia, de la familia ya, de la familia materna, la familia de Rebeca. Entonces, salvo que ellos hayan ido a visitar una vez, pero puede ser una vez y nada más. Entonces, iría con todos los miedos, ¿no? ¿Qué iba a hacer de su vida? ¿Qué iba a pasar? ¿Dónde iba a estar durmiendo? ¿Qué iba a comer? ¿Qué iba a vestir? Entonces, esa preocupación es lógica, ¿no? Y Dios dando la calma y diciendo, yo estoy contigo, yo estaré contigo, yo te voy a cuidar, yo te voy a bendecir, ¿no? Y creo yo que lo más importante en esta vida, que como siempre digo, podemos atravesar por muchos momentos, momentos de gran felicidad y momentos de gran tristeza. Isaac era un hijo de Dios, bendecido por Dios, era hijo de la promesa, pero sin embargo pasó años postrado, ciego, y él pensaba que iba a morir y no murió hasta que después que regresó Jacob de todo lo que va a pasar y de lo que va a suceder en Harán, que van a pasar más de 30 años en Harán. Isaac todavía está vivo,
y la que no está viva es su madre, ¿no? No se vuelve a reencontrar con su madre, Jacob, ¿no? O por lo menos no lo dice la Biblia, no figura que Rebeca estuviera viva cuando Jacob regresa. No se habla más de Rebeca, ¿no? Y llama la atención, porque se menciona la muerte de la nodriza de Rebeca, ¿no? Débora, de quien estaba a cargo de cuidarla, ¿no? Cuando Jacob, estaba con Raquel en el camino ese donde muere su esposa, ¿no? Pero de Rebeca no se menciona más. Lo último que sabemos es que manda a su hijo a su familia, a la casa de Labán. Y Dios acá le da la promesa de que Él va a estar con Jacob, lo va a cuidar y que lo va a acompañar en todo. Entonces, después, en el versículo 16, vemos que dice: se despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente está el Señor en este lugar, pero yo no lo sabía. Entonces sintió temor y dijo: qué temible es este lugar. No es este sino la casa del Señor y el portón del cielo, ¿no? Al ver semejante sueño, obviamente, vino el temor. Cuando se habla de temor en la Biblia, no es que se está refiriendo a que tenga miedo, sino respeto al Señor, ¿no? No es que tembló de miedo o se asustó, no, sino que tuvo temor, ¿no? Respeto al Señor por haber estado en ese lugar, ¿no? Que nuestros ojos no lo ven, porque Él llegó a ese lugar y no le pareció quizás nada o diferente a otros lugares, pero estaba la presencia de Dios allí. Y muchas veces nosotros que tenemos una mirada terrenal y no espiritual, ¿no? Y no podemos ver, pero tenemos ángeles que cuidan por nosotros, eso está dicho en la palabra, lugares donde puede estar la presencia de Dios y que quizás nosotros no entendemos, no sabemos o no lo vemos porque una puede ser porque no lo estamos viendo espiritualmente, otra es porque Dios no se quiere manifestar de esa manera. Dios se manifiesta a cada uno de maneras diferentes, no porque a Jacob le haya parecido así, después se le iba a parecer a José, no, sino que Dios tuvo su revelación y su manera y su relación con Abraham, su relación con Isaac y su relación con Jacob. Ellos decidieron de qué forma, ¿no? Más allá de recibir la bendición de que Dios se les presentó, les habló, escucharon la voz de Dios, ¿no? Porque Dios lo eligió así, ¿no? Entonces dice que Jacob bendijo ese lugar. Y en el versículo 18 leemos que dice: madrugó Jacob en la mañana, tomó la piedra que había puesto en su cabecera, la colocó como monumento y vertió aceite sobre su cúspide. Entonces llamó el nombre del lugar aquel Betel. Sin embargo, Luz era el nombre de la ciudad al principio. Prometió Jacob un voto diciendo, y esto lo vamos a leer ahora hacia el final. Entonces vemos que Jacob se despertó temprano, ¿no? Tomó la piedra esa con la que había estado durmiendo, o sea, cuando Dios se le presenta en ese sueño y le dice que va a estar con él, Jacob estaba durmiendo con su cabeza en una roca en el medio del desierto, ¿no? Qué importante tener la palabra de Dios diciendo: yo voy a estar contigo en ese momento, porque si yo estoy en el colchón Canon, ¿no? En la mejor habitación del hotel de 5 estrellas, ¿no? Es probablemente que me sienta seguro, cómodo, tranquilo, si estoy bajo techo, si tengo un lugar donde dormir. Ahora, si no tengo un lugar donde dormir, si estoy en un momento atravesando un desierto o si estoy en un momento difícil, ¿no? Sentir la presencia de Dios que diciendo que me va a acompañar, ¿no? Es imponente, es importante. Y yo creo que es ahí donde Dios más se manifiesta, ¿no? Quizás somos más probados en los momentos cuando nos va mejor que en los momentos cuando nos va mal. Porque en los momentos que nos va mal, Dios nos dice que nos acompaña, que está con nosotros. Pero en los momentos que estamos creciendo, que ya tenemos, no sé, la casa, el auto, que ya tenemos una estabilidad económica, un buen trabajo, lo que fuera, es cuando Dios nos va probando y va diciendo: bueno, a ver, ahora esto que yo te di, esta bendición que te di, ¿qué vas a hacer con ella? ¿No? ¿Honrás al Señor con lo que tenés o
despreciás lo que el Señor hizo, te olvidás del Señor, de lo que hizo contigo cuando estabas durmiendo en el desierto o sobre la roca, ¿no? Entonces creo que ahí es cuando Dios más prueba el corazón del ser humano, ¿no? Y muchos se acuerdan bien del Señor, de que lo sacó del fango, o lo sacó de esa pobreza, o lo sacó de ese costo, pero muchos otros se sienten confiados cuando entra la riqueza, cuando están seguros, ¿no? Y se olvidan del Señor y se olvidan de lo que Dios hizo por ellos, ¿no? Siempre cuento y siempre relato historias, ¿no? Por ejemplo, artistas que cuando todavía no eran conocidos hablaban a favor del Señor y después con alguna canción criticaban también al mismo cuando ya eran famosos y tienen la cuentita del banco, ¿no? Y se olvidan del Señor. Y así un montón de personas también lo hacen, ¿no? Que recurren al Señor, necesitaban un milagro, se acuerdan de ir al Señor, el Señor responde, pero después cuando viene lo que estábamos pidiendo, deseando, nos olvidamos del Señor completamente, ¿no? El versículo 20, y ya para ir terminando, dice: prometió Jacob un voto diciendo: si estuviere Dios conmigo, me cuidare en este camino que yo voy, y me diere pan para comer y ropa para vestir, y volviere en paz a la casa de mi padre, y fuera el Señor para mí por Dios, entonces esta piedra que he colocado por el monumento será la casa del Señor, y de todo lo que me dieres apartaré el diezmo para ti. Entonces Jacob, acá podemos entender dos maneras de ver las cosas, ¿no? Jacob está haciendo un pacto con el Señor, ¿no? Nosotros sabemos que nosotros no le podemos exigir nada a Dios, ¿no? Jacob le podía ir bien como le podía ir mal, porque Dios le prometió que él iba a estar con él y que lo iba a cuidar, fuera a donde fuera. Entonces Jacob sentía ya esa seguridad. Entonces, de forma de que él sintió que Dios lo iba a acompañar, él le dijo: si tú me acompañas, si estás conmigo, entonces de todo lo que me dieras, yo voy a apartar ese diezmo para vos, ¿no? No es una forma de extorsiva de decirle a Dios: no, si vos me bendecís, yo hago esto, no, sino de forma de agradecimiento porque había escuchado la bendición de Dios de que él lo iba a acompañar. Porque nosotros no podemos pedirle nada a Dios, Dios no está obligado a darnos nada al Señor, y mucho menos decir: Señor, bueno, si vos me das tales cosas, yo de esto separo esto, y que Dios responda bien o que aumente nuestros ingresos porque nosotros estamos haciendo este tipo de pactos, ¿no? Que comúnmente y en muchas iglesias lo llevan de esta manera, ¿no? Diezma para el Señor, ofrenda para el Señor, y el Señor te va a multiplicar, te va a dar el doble. Nosotros no podemos exigirle a Dios nada. No podemos ir a Dios con esa exigencia. Sí sabemos que Él nos cuida, que Él está con nuestro cuidado, y si nosotros queremos bendecir al Señor y apartar ese diezmo para el Señor, ¿no? Y lo queremos hacer con nuestro corazón, está bien hacerlo, ¿no? En la Biblia, en la Torá, encontramos en el libro de Génesis, antes de que se estableciera como ley y que el pueblo de Israel tenía que diezmar al templo, o sea, a la casa del Señor, y que el diezmo fuera para los sacerdotes, ¿no? Tenemos dos menciones acerca de hombres que diezmaron al Señor: Abraham y Jacob. Abraham agarró su diezmo y se lo dio al rey de Jerusalén, que era sacerdote en ese tiempo en Jerusalén. Dice la palabra del Dios Altísimo, ¿no? Aunque algunos no lo han querido identificar con que era un sacerdote de Dios, no puede ser que Abraham haya dado el diezmo, sino quiso recibir de los otros reyes plata para que no dijeran que quisieran, ni quiso hacer nada por otras cosas, ¿no? Me imagino que si Abraham quiso dar el diezmo al sacerdote de Jerusalén, ¿no? Melquisedec, fue porque era un sacerdote de Dios, indudablemente era de Dios, ¿no? Y después vemos a Jacob que diciendo que si el Señor lo bendecía, él iba a apartar ese diezmo para él, ¿no? Entonces aquí encontramos fuentes en la palabra de Dios que antes de que estuviera en la ley o en la Torá acerca del diezmo, ¿no? Porque después
se le va a pedir al pueblo de Israel que diezme para el sacerdote, para los sacerdotes y cosas. ¿Y qué hacemos ahora cuando entramos ya en la misericordia de creer en Jesús y todo eso, ¿no? Porque muchas iglesias lo plantean como algo obligatorio, o lo enseñan como sí, o he visto predicadores, no, diezme, que el Señor los va a bendecir, ¿no? Pero no hay más templo, no hay más sacerdotes de parte del pueblo de Israel, ¿no? Ahora, si yo quiero separar ese diezmo y bendecir una congregación, sea una sinagoga, una iglesia, lo que fuera, está perfecto. Es una decisión personal de lo que va a hacer con sus ingresos y lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero no es obligatorio. Si alguien lo obliga, bueno, uno tiene que recordar que también muchas veces cuando uno habla del Shabbat, no dice, no, eso ya está pasado, es del Antiguo Testamento. Bueno, ¿y el diezmo qué hacemos entonces? Porque en el Nuevo Testamento nada hay acerca de que la persona tenga que diezmar a Dios, ¿no? Sin embargo, en todas las iglesias está ya como metido, o ya se sabe que uno tiene que diezmar y dejarlo en el altar de Dios, y para que Dios te bendiga y ven y haz un pacto con Dios y vení tú y te hacen diezmar, ¿no? Obligatoriamente. Bueno, eso era del Antiguo Testamento también. Así como es el Shabbat, el diezmo también. Entonces, si una cosa es antigua, entonces la otra también, ¿no? Pero bueno, a veces somos selectivos, ¿no? Para saber qué es antiguo, qué ya pasó, ¿no? Que ahora estamos bajo la gracia, no hace falta guardar el Shabbat. Sí, pero bueno, el diezmo sí, no, el diezmo hay que diezmar. Ven y haz un pacto con el Señor acá en este altar, te dicen, ¿no? No estoy diciendo que el diezmo que uno quiere hacer y lo quiera dar en la iglesia esté mal, no estoy diciendo eso, porque si no alguno va a decir, no, está diciendo, no estoy diciendo eso. Si en tu corazón sentís de darlo a una iglesia, a una congregación, perfecto, ¿no? Pero no es obligatorio, nadie te puede obligar y te puede decir que no vas a ser bendecido o no bendecido, diezmes para esa iglesia o no. No tiene nada que ver, porque si el secreto estuviera de crecer económicamente, estuviera en que vos tenés que diezmar, entonces probablemente todo el mundo diezmaría y diría que le va 100% bien y le va genial en la economía porque diezma en una iglesia. Y no es así, ¿no? Uno sabe qué hacer con lo que recibe de bendición del Señor. Nosotros tenemos un trabajo gracias al Señor, nosotros se cobra un sueldo más allá de que sean los seres humanos los que paguen, los que den el trabajo, lo que fuere. Uno agradece a Adonai por lo que recibió, ¿no? Y si uno puede separar ese diezmo y darlo a una congregación, está bien. Y si uno quiere agarrar ese diezmo y dárselo a alguien que lo necesita, está perfecto. Si uno quiere agarrar ese diezmo con lo que recibió de parte de Dios, ¿no? Y dárselo a un hombre del Señor, como hizo Abraham, perfecto. Si quiere utilizarlo para hacer algo que sabe que el pueblo necesita, también está bien hacerlo. Porque no tenemos algo escrito que diga que esto es obligatorio, como a veces y muchas veces nos enseñan que uno tiene que diezmar sí o sí, en esa iglesia o en la iglesia donde estoy. Eso es una mentira. Así como es una mentira decir que el Shabbat ya pasó, ya no está dentro de los 10 mandamientos. Entonces si el Shabbat no se guarda, también puedes matar, asesinar, estar con la mujer del prójimo, porque ya eso es antiguo y pasado, y eso no es lo que enseñó Yeshua. Quizás los apóstoles que vinieron después quisieron enseñarlo, es un problema que van a tener después esos apóstoles con Dios. Pero de boca de Yeshua nunca encontramos en la palabra ningún versículo que diga que Él abolió el sábado. Ninguno. Y que Él haya establecido el domingo. Y no encontramos ni siquiera en su palabra que el día domingo sea el día que uno debe ir a congregarse. Cuando Juan en Apocalipsis está diciendo estaba en el día del Señor, está diciendo estaba en Shabbat. Y recibió esa profecía de parte de Dios y todo lo que leemos en Apocalipsis. Cuando vemos el libro de Hechos encontramos a los discípulos del Señor predicando
y sanando enfermos. ¿Cuándo? En Shabbat. ¿Estando en dónde? En la casa de Dios en Jerusalén. Sanando enfermos, sanando enfermedades, ¿no? Pedro, dice, subía a las 3 horas, o sea, las 3 veces que se oraba, ¿no? Y que se iba a la casa del Señor, y allí estaba Pedro, siguiendo con las costumbres y viviendo lo que había hecho su maestro, que era ¿quién? Yeshua, el Mesías, ¿no? Y Yeshua en sábado sanaba enfermos, Yeshua en sábado hablaba del Señor, hablaba de la Torá, enseñaba, ¿no? Y tenía en contra a esos quizás religiosos de ese tiempo que con costumbres de hombre invalidaban los mandamientos de Dios y pensaban que esas nuevas costumbres que ellos ponían, intercedían o que le agregaron a la palabra de Dios, como muchas iglesias hacen hoy en día también, ¿no? Porque siempre la iglesia critica mucho quizás a esos judíos de esa época, ¿no? Que estaban, como decían, he escuchado muchas veces, ¿no? No, que tenían la palabra, que tenían conocimiento de la palabra. No, tenían conocimiento sí de lo que era la Torá, los escritos, todo, pero tenían un montón de leyes y doctrinas que habían sido impuestas por hombres. Discusiones de años que vinieron, tenés que conocer bien el judaísmo, discusiones de años de qué se podía hacer en Shabbat y qué no. Por fuera de lo que estaba escrito en la Torá. La Torá oral, la Torá que se había dado supuestamente a Moisés, pero que no se escribió. Entonces, mandamientos, ordenanzas, cosas, cargas, que hasta el día de hoy pasa que un judío no puede no puede cortar el papel higiénico en Shabbat, ¿no? Y eso no es ordenanza de Dios. Los discípulos habían arrancado espigas porque tenían hambre y quisieron comer, y eso estaba permitido, no estaba permitido. No hay nada en la Torá que diga que no estaba permitido. Sin embargo, las doctrinas de los hombres habían establecido que nadie podía cortar espigas en sábado. Entonces, los discípulos lo hicieron y Jesús se lo permitió porque no estaba prohibido en la palabra de Dios, no estaba prohibido por Dios hacer eso. Lo que Dios nos pide es que en ese día nosotros nos apartemos, descansemos, no trabajemos, ¿no? Lamentablemente el mundo como corre ahora nos obliga a muchos a tener que trabajar también los sábados, pero por lo menos separar este día y entregárselo al Señor, olvidándonos también, y como dice el libro de Isaías, de hablar lo que hablamos rutinariamente, de los problemas económicos, apartarlo para el Señor. En nuestra oración ser agradecidos con Dios por lo que Él nos da en toda la semana, y nadie me puede decir que no tiene cosas como para agradecer. Todos los días, si pensamos una, la tenemos, ¿no? Podemos ver, yo tengo anteojos pero puedo ver, ¿no? Y puedo ser agradecido por eso. Camino, tengo manos, tengo pies, puedo tocar la guitarra, puedo tocar el teclado, puedo abrazar a mi esposa. Esas son bendiciones de Dios. Abrazar a mi hija, jugar con mi hija, hablar con mi hija, lo mismo para mi esposa, ¿no? Jugar con la hija. Tiene un montón de cosas para agradecer. Tenemos un montón de cosas para agradecer a Dios y salirnos de esa rutina quizás de todos los días, quizás pedir al Señor que responda a esta oración, que responda por este pedido, por este sueño, por este anhelo o estas cosas que necesitamos, ¿no? Cada día trae su propio afán, pero que este día podamos olvidarnos de todas aquellas cosas que nos hacen mal, que nos hacen daño, que hablamos rutinariamente durante la semana y que lo podamos apartar para el Señor, ¿no? Y siempre digo lo mismo, siempre está la excusa tonta de que en la ley estaba que se debía apedrear a quien trabajara en sábado. Bueno, también está que se debía matar a quien estaba con la mujer del otro. O sea, y eso sigue estando mal. Acostarse con la mujer del prójimo está mal. Y nadie te va a venir a apedrear por eso. Pero delante de Dios sigue estando mal. Entonces, es una excusa tonta decir, ¿no?, que porque alguien trabaja en sábado era apedreado, ahora tenemos que apedrear. No tenemos que apedrear, porque ya tenemos el sacrificio que hizo Yeshua en el madero para sacar esa culpabilidad que teníamos antes, ¿no?,
y esa carga de que había antes, de que en la ley teníamos que matar a una persona por transgredir la ley del Señor, ¿no? O sea, antes una persona, vuelvo a repetir, era muerta por estar con la mujer de su prójimo. Hoy en día no pasa eso, pero estar con la mujer del prójimo sigue estando mal. Y cualquier iglesia que vaya te va a decir, ¿está mal estar con la mujer del prójimo? Te va a decir, sí, está mal. Está mal engañar, está mal mentir, está mal ir con otros dioses, está mal, te van a decir. Pero lo único que no está mal es guardar el Shabbat. Eso no hace falta hacerlo, eso ya es pasado. No, mentira. Es tan mal como matar, asesinar, estar con la mujer del prójimo, engañar, mentir, robar. Todo lo que está de parte de los 10 mandamientos de parte del Señor sigue estando vigente, sigue estando tan mal hacerlo como en esos tiempos, ¿no? Ya la culpabilidad no es la misma que la de antes. Si yo robo no es lo mismo, pero la consecuencia que voy a tener por eso va a ser distinta. O sea, si uno roba va a ir preso, o por lo menos eso es lo que tendría que pasar. Salvo, obviamente que la justicia a veces es media lenta o mala, pero la consecuencia es distinta. Si uno mata, tiene más años en prisión que otra persona. Entonces la consecuencia de no obedecer ese mandamiento tiene cosas distintas, pero siguen estando mal cualquiera de las cosas que sean transgredidas de parte de Dios, cualquier mandamiento de parte de Dios. Entonces, como decía, si uno diezma para el Señor y aparta el 10%, lo hace de bendición y de corazón, y lo quiere dar a una congregación, está perfecto. Lo quiere ayudar a un pobre, está perfecto. Quiere apartar ese diezmo. Yo en este último tiempo, acá no hay congregación mesiánica, por ende trato de apartar el diezmo cuando se puede y comprarme todas aquellas cosas que ustedes ven aquí en la mesa. La Biblia, el candelabro, el Arca de la Alianza, el Tanaj en hebreo, otros libros que tengo ahí. Fui creciendo con los micrófonos. Es la manera que yo sentí de parte de Dios, de ser también agradecido con Él, de lo que Él me bendiga, y tratar de tomar mi tiempo, como siempre hablamos con mi esposa, o sea, de esto uno no saca rédito, porque no tenemos a nadie que nos haya bendecido económicamente, o estemos haciendo esto no sé, por obtener más suscriptores en un canal que a lo mejor tengan que pagar. No, lo hacemos para el Señor y apartamos de nuestro tiempo para el Señor. Entonces es nuestra manera de ratificar eso que Dios nos da. Nos da un trabajo, nos dio una casa, quiere decir, alquilamos, ¿no? Pero quiere decir un lugar donde vivir, porque nosotros vivíamos juntos, tuvimos un año viviendo junto con mis padres, costaba conseguir el alquiler hasta que Dios abrió una puerta, ¿no? Y le pudimos alquilar. Y somos agradecidos a Dios por eso, y por eso le brindamos nuestro tiempo, ¿no? Yo esta semana he tenido un dolor inmenso en la boca, hoy lo tengo, todavía me arrastra el dolor de la boca, pero yo quería estar aquí y compartir. Ayer lo tuve que suspender porque venía con mucha molestia, ¿no? Y a veces tengo mi carácter porque a mí me gusta que las cosas salgan bien, y pasa esto, por ejemplo, que pongo el celular y no se da vuelta la cámara. Entonces me empiezo a replantear, a preguntar, a decir, bueno, Señor, si estoy haciendo esto, quiero que las cosas salgan bien, ¿viste? Y si son para vos, me gusta que salgan bien y perfectas. Me gusta que el micrófono se escuche bien, que la conexión salga lo mejor posible, dentro de los medios que tengo, porque esto es la verdad, tenemos 2 celulares, no tenemos computadora, no tenemos... pero tratamos de hacerlo de lo que tenemos lo mejor para el Señor. Y eso fue así siempre. Cuando yo era líder de alabanza en una iglesia pentecostal, yo trataba de que las cosas fueran lo mejor posible. Sí, obviamente no eran perfectas, pero trataba de que fueran siempre lo mejor posible. Entonces siempre en mi vida he tratado de darle lo mejor al Señor. Y eso es lo que el Señor, creo yo, que ve. Que no importa la calidad de las cosas que tengamos, sino que lo que lo hagamos con nuestro corazón, de verdad para el Señor. Y si apartamos ese diezmo para una congregación, buenísimo. Y si apartamos ese diezmo para ayudar a un necesitado, genial. Si apartamos ese diezmo para hacer algo que queremos hacer para el Señor, también está bueno, ¿no?
porque no tenemos un mandamiento explícito de decir que ese diezmo lo tenemos que dar a una iglesia, lo tenemos que dar a un pastor, lo tenemos que dar a una congregación. No estoy diciendo que esté mal hacerlo, sino que no nos pueden obligar a hacer eso, porque he escuchado muchas predicaciones que para que tu economía mejore te dicen tenés que hacer un pacto con Dios, venir al altar y dejar el diezmo, o venir al altar y dejar tu ofrenda. Y eso es una mentira. No podemos ir a Dios exigiéndole, mira, yo Señor te doy esta ofrenda, Señor vos dame la casa, dame el auto, dame esto, dame lo otro. Exigir al Señor no podemos hacerlo de ninguna manera, ¿no? Y no podemos convencer a Dios con nada, no nos alcanzaría el dinero para agradecer a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. No hay forma, ni el 10%, ni el 90%, ni el 100% que demos, ¿no? Ni que ofrendemos todo nuestro sueldo nos va a alcanzar para agradecer por las bendiciones que Dios nos da. Jamás. Y Dios no necesita nuestro diezmo. Acá vemos que Jacob es el que da la idea. No es Dios el que le obliga a dar el diezmo. Ni Abraham, ni Dios le dijo a Abraham que diera el diezmo al sacerdote. Nació del corazón de esos hijos de Dios porque querían ser agradecidos con Dios y apartar ese diezmo para Él y hacerlo de esa forma especial. Pero no fue un mandamiento de parte de Dios. No es escuchar a la voz diciendo, vos apartá el diezmo para mí. No. Nadie nos puede obligar a hacer cosas que no queramos hacer. No. Es en agradecimiento al Señor. Una parte del diezmo debe ser por agradecimiento a Dios. Da una ofrenda, quiere dar todo su sueldo. Buenísimo. Es para el Señor, de bendición para el Señor. Creo que lo que mejor sale de nuestro corazón es lo que nosotros hacemos con el corazón para Dios y con la mejor intención para el Señor. Es lo que el Señor ve realmente en nuestro alma, en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Lo que damos en nuestro interior. No lo que estamos haciendo obligadamente, no lo que hacemos para que alguien vea, mira, estoy diezmando, estoy ofrendando. No. Había un montón de ricos ofrendando en la casa del Señor, en Jerusalén, y Jesús plantó su mirada en la señora que dio lo que tenía, lo último que le quedaba. Mañana no iba a tener para comer, o sea, ese mismo día no iba a tener para comer, no iba a tener para comprar ropa para vestirse, no iba a tener nada. No se preocupó la señora por lo que le iba a acontecer, sino que dio de todo su corazón lo que tenía, lo que ella podía dar. No importa cuánto sea la calidad, sino que lo hagamos con nuestro corazón. Bueno, eso es un poco lo que quería compartir. Que Dios los bendiga, ya nos reencontramos seguramente el próximo sábado. Les mando saludos a mi familia, gracias por estar siguiéndonos. También se conecta a veces mi suegra y la familia de Agos, y también se conectan después y nos mandan saludos los hermanos de las congregaciones mesiánicas. Así que muchas gracias, bendiciones, Shabbat Shalom.